el periódico El Tiempo, sugirió que el tema ambiental minero era un problema de dejarle la minería a las transnacionales y que entonces así se tramitaría adecuadamente. Yo pienso que esa es una concepción, eso no es un juicio, eso es un prejuicio. Suponer que el problema ambiental minero se reduce a la actividad de los pequeños y medianos mineros, porque, bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso, simplemente dejo la constancia de decir que empieza muy mal una ministra de Medio Ambiente que empieza con una absolución a la gran minería, con todo lo que eso significa. En segundo término, voy a hacer unos comentarios sobre vivienda. Este es un tema que yo he estudiado, yo soy arquitecto, es un tema que he estudiado mucho tiempo. En 1985 publiqué un libro, aquí he hecho un poco de debates. Y contarles a los senadores y a los colombianos que la norma en Colombia es que ningún gobierno ha cumplido con los planes de vivienda. Esa es la norma. Siempre se quedan bastante más cortos que las cifras que se plantean. Y la norma es que no cumplan porque son muchas las barreras estructurales que hay ahí. Usted lo sabe, señora ministra, que trabajó en Camacol, conoce de qué le estoy hablando. Es decir, la tierra es muy costosa, el crédito es muy costoso, la gente es muy pobre, y las ganancias de los monopolios son muy altas, los servicios públicos son escandalosos también, y entonces un pobre contra estas realidades, pues al final se genera un problema estructural, pues para no hablar de la escasez de los recursos, que también digamos que es estructural. Pero se ha caído ya en el absurdo en que empiezan a sobrar subsidios colombianos, senadores y colombianos, sobran subsidios. Porque lo resumo con una especie de ironía que ilustra el punto, ¿no? Cuando un colombiano necesita un subsidio del Estado para hacerse una vivienda, entonces en primer término tiene que demostrar que es tan pobre que el Estado lo debe subsidiar. Pero después tiene que conseguirse el resto de la plata de una corporación de ahorro de vivienda en donde tiene que demostrar que es tan rico que no necesita el subsidio, ¿sí? Entonces en esa especie de sándwich no es sorprendente que la norma sea que no cumpla. Eso lo hemos debatido aquí pues con el gobierno del presidente Uribe en varias ocasiones, y en la última ocasión que tuvimos esta discusión aquí, que fue con el doctor Juan Lozano, apareció un fenómeno que yo espero que en este gobierno no aparezca, o que ojalá no aparezca en este gobierno, y es que de las 800.000 viviendas que se ofreció construir el gobierno en el segundo gobierno, descubrimos aquí que la mitad no eran viviendas sino legalizaciones de títulos. Y entonces nos hicieron ese truco que los profesores de primaria le prohíben a sus alumnos, que fue sumar papayas y aguacates, porque entonces nos sumaban subsidios de 7 millones o 5 millones o 10 millones con subsidios de 100.000 pesos, y claro, así les cuadraban las cifras para llegar a 800.000 cuando realmente lo que estaban haciendo era 400.000. Ya tocará citar, ojalá alcancemos este semestre un debate para hacerle el balance preciso a la segunda administración del presidente Uribe, porque en la primera lo hice y no cumplió, está clarísimo que no cumplió. Vamos entonces a mirar más adelante qué pasó, pero advierto que intentaron el truco, siguen usando el truco de sumar legalizaciones de títulos con viviendas, que son, por supuesto, un truco inaceptable. ¿Cómo estoy viendo las cosas en este gobierno? Creo que se empieza mal, ¿no? A ver, se empieza subiendo a 1 millón el compromiso, o sea, 200.000 más que el gobierno anterior, ambiciosa, sin duda la meta en la historia de Colombia. Pero el primer presupuesto que estamos analizando es cayendo. Una curiosa manera de arrancar, ¿no? Y una caída grande en inversión, nos dice el ministerio, cae casi 21%. O sea, estamos hablando de un montón de plata, o sea, un presupuesto insuficiente que lo recortan en una quinta parte, pero además se sube en un 20% el número de viviendas que hay que hacer, o sea que la cosa se pone, como se dice, peliaguda. Yo con franqueza le digo, ministra, lo mismo que le dije al doctor Juan Camilo Restrepo aquí, cuando la semana pasada miramos el presupuesto del Ministerio de Agricultura recortado. Como van las cosas, estas locomotoras no van a pasar de Renault 4. Sí, porque es evidente que si el presupuesto era insuficiente antes y ahora lo recortan, pues podrán decir mucho de las locomotoras, pero no va a haber locomotoras. Y por último esto, señora ministra, estuvimos en mi oficina mirando las cifras y no nos dan las cuentas de ninguna manera. No nos dan las cuentas, es decir, si hablamos, por ejemplo, estas son cuentas gruesas que después podemos detallar, hoy no quiero alargarme, pero digamos que el subsidio promedio asignado por las cajas de compensación es un subsidio de 7 millones de pesos. Yo sé que el del ministerio es menor, pero si cogemos Fonvivienda, que es de donde sale la plata importante del ministerio, y la cruzamos con esos 7 millones de pesos, nos da unos
para el año entrante unos 68.000 subsidios, que están bien lejos, por supuesto, de las cifras que se necesitan. Si a eso le agregamos lo de las cajas, que suelen ser unos 38.000 subsidios, nos da entre Fonvivienda y cajas unos 104.000, y cuando hay que hacer 250.000. Si es que estamos hablando de viviendas, pues estamos hablando de una distancia sideral, señora ministra, entre los recursos que parecen tener. Repito que es un cálculo grueso, pero yo creo que no es malo, ¿sí? Estamos hablando de una diferencia, pues, de 150.000 viviendas, que yo no entiendo cómo se va a financiar. Ahora, sé también que estamos hablando del ministerio que dejó presentado el presidente Uribe, pero también sé, porque hemos oído al ministro de Hacienda, que lo que se va a hacer es algún movimiento interno que yo no creo que sea capaz de subsanar de ninguna manera esta diferencia de cifras que estamos hablando. Le insisto, ministra, ojalá este gobierno no vaya a caer en la tentación en la que cayó el gobierno anterior, de sumar como subsidios de vivienda de millones de pesos por legalizaciones de títulos. Porque, digamos esto con toda franqueza, aquí podemos discutir muchas cosas, pero hay ciertos temas en los que debiera haber un grado de seriedad absolutamente impecable. ¿Sí? Porque si no la discusión se nos vuelve absurda. Es decir, hagan el número que quieran de viviendas o que puedan y después discutimos si el número es bueno o malo, pero que no se haga lo que se hizo en la administración anterior, que repito, nos intentaron meter gato para liebre. Y le insisto, y ojalá usted me despeje la duda, de que las cuentas difícilmente dan, o sea, y si no dan el año entrante, pues el descuadre que va a haber para los otros 3 años, pues yo no sé a qué punto va a llegar. Muchas gracias, señora presidenta.